Judíos y musulmanes, Muro de los Lamentos y Cúpula de la Roca, misiles y domo de hierro, Palestina e Israel, dos países pequeños pero conocidos a nivel mundial, envueltos en múltiples conflictos. Pero ¿cuándo y cómo se originó este problema? ¿Cómo ha sido la historia de estos pueblos a lo largo de la historia? Un problema milenario que parece no tener final. Pero ¿te gustaría saber quién es el dueño de Tierra Santa? Pues quédate, porque en este video te contaré toda la historia sobre el conflicto en Israel. Señoras y señores, ¿cómo están? Mayo 2021. Hace apenas unos días escuchábamos en noticias que Israel era uno de los primeros países a nivel mundial en lograr contener lo que era la pandemia de coronavirus, uno de los primeros países que regresaba a la normalidad. Sin embargo, unos días después empezamos a ver en noticias sobre un pequeño conflicto que nacía entre la Franja de Gaza e Israel, una serie de conflictos que fueron escalando hasta llegar a este punto. Pero ¿por qué se pelean? ¿Cómo comenzó este conflicto? Así que para entender mejor la situación actual debemos retroceder en el tiempo 4000 años. Más exactamente en el año de 1813 a.C. con una persona que fue la precursora de tres de las religiones más importantes del mundo y también padre de algunos de los países más poderosos del mundo, y estamos hablando de Abraham, un hombre que salió de uno de los primeros imperios de la humanidad llamado Mesopotamia y que migró hacia la tierra de Canaán, que actualmente abarca el territorio de Israel, Palestina, Cisjordania, Jordania y algunos puntos de Siria y Líbano, a quien el mismo Dios le prometió que le daría esa tierra por heredad y su descendencia sería como las estrellas del cielo. De hecho, se cree que de él proceden tres de las religiones más importantes del mundo, y estamos hablando del judaísmo, del cristianismo y del islamismo, con más de 4100 millones de seguidores, es decir, casi un 55% de la población mundial. Además de eso, también se dice que de él provienen lo que son casi 500 millones de personas alrededor del mundo, con algunos de los países árabes e israelíes. Bíblicamente hablando, el problema se puede pensar que comenzó con tres personas que aparecen en el libro del Génesis, y estamos hablando de Abraham, Sara y Agar. Según el Génesis, se narra la historia de un hombre seguidor de Yahvé, quien le promete una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, las cuales no se pueden contar, pero que con casi 100 años de edad aún no puede tener hijos con Sara, su esposa. Es así como Sara, no creyendo en la promesa de Dios, se precipita y ofrece a su esclava egipcia Agar para que tenga un hijo con ella y pueda tener descendencia. Y es aquí cuando las cosas comienzan a desviarse de su cauce, pues cuando nace el primogénito de Abraham, Sara, siendo estéril, comienza a ser maltratada por Agar. Y es aquí cuando se dice que comienza el problema, ya que Sara, al ver que era menospreciada por Agar porque ella ya tenía un hijo de Abraham, Sara en ese momento le dice a Abraham que debe desecharla, debe desterrarla, y es así como Abraham destierra a Agar y a su hijo Ismael, los manda al desierto para que mueran en el desierto. Sin embargo, según la historia, se dice que Agar, estando con Ismael a punto de morir por el calor y falta de agua, le aparece un ángel y le dice que su descendencia será muy grande. Años más tarde, Dios cumple su promesa y nace de un Abraham con 100 años y una Sara con 90 años de edad un hijo llamado Isaac, que en hebreo significa risa. Esto porque Sara se rió cuando Dios le dijo que tendrían un hijo. Y fue así como por un lado Ismael creció, se fortaleció, llegó a ser un gran guerrero y se instaló en la parte de las fronteras entre Egipto y el Golfo Pérsico, tierras que ahora son conocidos como Arabia Saudita. Por otro lado, Isaac se quedó a vivir en la parte de Beerseba, una tierra que está muy cercana a Tel Aviv, en Israel. Años más tarde, Isaac e Ismael se unen para sepultar a su padre Abraham, esto en tierra de Hebrón, que siglos más tarde sería el lugar donde el famoso rey David sería coronado, pero que actualmente se encuentra en territorio de Cisjordania. Y hasta aquí todo bien. Por un lado Isaac, por otro lado Ismael, cada quien progresando en las tierras que estaban separadas, y es así como van teniendo hijos. Por un lado, en este caso lo que es Isaac va teniendo dos hijos, por un lado Esaú, quien se termina liando con Ismael, su tío, y por otro lado tenemos a la parte de Jacob, quien fuera el padre de los 12 patriarcas de Israel. Pero después de una hambruna tienen que dejar las tierras de Canaán e ir a Egipto para sobrevivir, y es ahí donde los hacen esclavos por 400 años. 4 siglos después, los israelitas salen de Egipto con las manos vacías para buscar la tierra de sus padres, la tierra donde vivía Abraham e Isaac, y es conforme van llegando hacia la tierra prometida. Sin embargo, una vez de que llegan se encuentran
encuentran que esa tierra ya está ocupada por otras poblaciones. Algunos de estos pueblos eran los filisteos, moabitas, cananeos e incluso descendientes de Ismael, que más tarde fueron conocidos como palestinos. Y es realmente ahí donde está el problema. Por un lado, los israelitas dicen, ¿sabes qué? Que esta tierra es la tierra prometida a mi descendencia, la tierra prometida de Abraham. Aquí vivió Abraham, Isaac, mis padres vivieron en esta tierra. Y por otro lado, lo que dicen los palestinos es eso también. ¿Sabes qué? Que sí, pero cuando tú te fuiste a Egipto, yo llegué a estas tierras, yo las ocupé y ahora son mías. Y es ahí donde nace todo el problema. Según la Biblia, los israelitas, después de ser esclavos en Egipto, hacen una serie de guerras contra estos pueblos y toman de nuevo el control de la región y fundan Israel con Saúl, David y Salomón como sus primeros reyes cerca del año 1000 antes de nuestra era. Y es que realmente de ahí viene todo el problema, y esa es la historia durante los últimos 3000 años. Por un lado, Israel dice, ¿sabes qué? Que yo aquí estuve, esta es mi tierra prometida, mis padres Abraham, Isaac, etcétera, estuvieron en esta tierra. Pero por otro lado también los palestinos dicen, no, esta es tierra mía, cuando tú estuviste en Egipto yo estuve aquí, o cuando tú llegaste a repoblar el país en 1948 para fundar tu estado, nosotros ya estábamos aquí. Para que te des una idea, realmente este problema es muy parecido al que tenemos entre México y Estados Unidos. Por un lado, México tenía mexicanos desde tiempos antiguos viviendo y poblando los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y una parte de Colorado, los cuales pertenecían soberanamente a México desde la época de la Nueva España y la fundación de México en 1821. Sin embargo, como todos sabemos, los estadounidenses comenzaron a mandar cientos de colonos a los estados del norte de México, quienes más tarde se rebelaron, y fue así como propiciaron que se separara Texas y después toda la parte de los estados del norte de México. Así que aquí la pregunta más interesante sería saber de quién es la tierra, a quién pertenece Israel, de quién es Jerusalén. Todo eso pónmelo en la parte de los comentarios. Es que históricamente Israel del año 1000 a.C. era incluso mayor al territorio actual del estado de Israel. Por ejemplo, en los tiempos del rey David, el centro político y religioso se encontraba en Jerusalén, y en tiempos de Salomón, el templo de Israel se encontraba en el centro de Jerusalén, más exactamente en el monte del templo, es decir, el lugar donde actualmente se encuentra uno de los santuarios más importantes del Islam, la cúpula de la roca. Sin embargo, como sabemos, el pueblo judío y los israelitas son dos cosas diferentes. Eso se lo estaré mostrando en este video. Fue así como después, en el año de 587 a.C., llegan los babilónicos de la mano de Nabucodonosor y sacan a los israelitas de su pueblo, sacan a los judíos de su territorio y se los llevan a otras tierras. Más tarde regresan nuevamente los judíos a las tierras de Israel de manos del rey Ciro de Persia y construyen el segundo templo en el año 525 a.C. Pero después los persas son derrotados por Alejandro Magno e Israel pasa a estar bajo el dominio romano incluso en tiempos de Jesús, y siendo destruido el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Incluso podemos decir que el valor religioso es muchísimo más alto que el valor mismo de la tierra. Esto porque desde tiempos del rey David, estamos hablando desde el año 1000 a.C., muchas civilizaciones, muchos reyes se han querido instalar en la parte central de Jerusalén, pues después de la destrucción del templo, los romanos tomaron el control de la ciudad hasta que los musulmanes tomaron el control en el año 638, y fue cuando construyeron el Domo de la Roca en el 691. De ahí nacen las cruzadas para tomar de nuevo el control de Jerusalén, con algunos reyes europeos como Ricardo Corazón de León de Inglaterra, hasta que en el año de 1099 logran tomar Jerusalén matando a judíos y musulmanes por igual, hasta que cae en manos del Imperio Otomano en el año de 1517. Pero como el sufrimiento no es eterno, llegamos a la historia actual de Israel en el 1890 y el movimiento sionista. Cabe mencionar que para ese entonces los judíos, los israelitas, ya habían sido esparcidos por todo el mundo, ya no se encontraban en el territorio de Israel, pero esto comenzó a cambiar en 1890 con el movimiento sionista, el cual tenía muchísimo más eco en esos años. Pero en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, donde la Triple Entente, representada por Reino Unido, Francia, Rusia, Italia, Estados Unidos y Japón, logran vencer y desmantelar el Imperio Otomano, repartiéndoselo entre los vencedores y quedándose los británicos con el territorio de Israel y Palestina. Y es ahí cuando hay un punto de quiebre y la Gran Bretaña pone los fundamentos para la creación de un estado israelí. Es decir, en ese año los británicos, mediante un documento, hacían y abrían la puerta para la creación de un estado judío en el territorio de Palestina con el siguiente texto: el gobierno de su majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo, quedando claro
claramente entendido que no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y estatutos políticos que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Y es en ese punto cuando se crea un éxodo judío entre los años de 1920 y 1930, en la cual todos los judíos del mundo tratan de irse a este territorio de Israel, llegando a la cantidad de más de 600,000 judíos después de la Primera Guerra Mundial. Pocos años después estalla otro conflicto bélico llamado la Segunda Guerra Mundial, en la cual nuevamente se hacen atropellos contra los judíos, y es ahí cuando todo el mundo trata de decir que es correcto, que los judíos necesitan un estado, y es cuando comienza a forjarse todo este movimiento para crear un estado judío. Es por eso que en 1947 se propone la creación de dos estados, uno judío y otro palestino, y el 14 de mayo de 1948 los israelíes liderados por David Ben-Gurion, y con una votación de 56 países de los cuales el 58% vota a favor, entre ellos Estados Unidos y la Unión Soviética, un 23% en contra con países como Egipto y Arabia Saudita, y un 10% de abstenciones, entre los cuales curiosamente figuraban México y China. Es así como el 14 de mayo de 1948 se crea el Estado judío, y cuando todo era felicidad, cuando todos estaban muy contentos por la creación de este Estado, a unas pocas horas de la creación del nuevo Estado de Israel, le estaban declarando la guerra a 5 países, es decir, Egipto, Siria, Transjordania, Irak y Líbano. Sin embargo, contra todo pronóstico, Israel los vence y amplía su territorio. 8 años después, en 1956, estalla la guerra del Canal de Suez contra Egipto. Más tarde, en 1967, tuvo lugar la mítica Guerra de los 6 días, en la cual Israel derrotó a Egipto, Siria y Jordania en solo 6 días, con la cual Israel duplicó su territorio. Y en 1973 se dio la guerra de Yom Kippur, donde Egipto recuperó el Sinaí, pero perdió la Franja de Gaza. Es así como durante los primeros años de la creación de este país comienza a tener muchos conflictos con sus vecinos, y esto cambia hasta el año de 1978, cuando firma la paz con el Estado de Egipto. Más tarde también Jordania firma un tratado de paz con Israel, y es ahí cuando cambia el panorama político y geopolítico de la zona. Y esto es porque ahora el frente de batalla se concentra contra un solo enemigo de Israel, y estamos hablando de los palestinos. Pero ¿quiénes son los palestinos? Porque hay que ver también el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Recuerdan a Goliat, aquel gigante contra el que peleó David? ¿Se acuerdan qué pueblo era? Exacto, los filisteos. Pues si aún no te has dado cuenta, en árabe, Palestina se dice Filastin, es decir, filisteos. Y es que en nuestros días el problema real es el siguiente: algunos palestinos están atrapados en territorio bajo control israelí, y por otro lado también tenemos a colonos judíos que están viviendo en territorio palestino, y es ahí donde comienza todo el conflicto, porque a esto hay que sumarle que Palestina aún no es un país reconocido por todos los países, es decir, lo que comúnmente llaman como un país de reconocimiento limitado. Y es que el problema radica en que los palestinos reclaman como suyos territorios reclamados por los israelíes en guerras previas, y por si fuera poco, reclaman como suya Jerusalén del Este como capital del Estado palestino. Y llegamos al final del primer episodio de esta serie de videos, en la cual ya te expliqué cómo surgió, cómo se originó todo el conflicto entre Palestina e Israel. Si te gustaría que te platicara un poco sobre ahora el conflicto bélico, los ejércitos de cada país, los posibles escenarios bélicos, o si esto podría escalar a una guerra aún mayor, déjamelo saber en la parte de los comentarios. Yo soy Mauricio, recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales como MrCracks. No olvides que por favor, si te gustó este video, lo puedes compartir con tus amigos, comentarme algo, dejar un like o suscribirte, porque eso me ayudaría bastante. Nos vemos para la próxima, mis hermanos, les mando un fuerte abrazo y no olviden comentarme ustedes qué opinan al respecto, quién creen que tiene la razón y la pregunta más interesante, ¿de quién es Tierra Santa?